El despertar la estrella enana roja arrojaba un tenue resplandor rojizo sobre el paisaje árido de Nova Era, el último refugio de la humanidad. Amelia Chen estaba de pie en la entrada de la ciudad subterránea. Sus ojos escaneando el desolado horizonte habían pasado 3000 años, desde que el Consejo Galáctico se había vuelto contra la humanidad, reduciendo la Tierra a una bola fundida. De babosas, los supervivientes apenas 1 millón habían huido a este inhóspito mundo en el borde del espacio conocido. Amelia dejó de respirar en el aire frío y tenue como líder del proyecto de continuidad humana. Ella llevaba el peso de la supervivencia de su especie sobre sus hombros. Su tecnología había retrocedido sus números, disminuidos, y su propia existencia seguía siendo un secreto celosamente guardado, pero soportaban una voz crepitante en su... Herpes rompió el silencio, director Chen. Encontramos algo que necesitas ver. Esto. Minutos después, Uni Ya estaba de pie en una cámara recién excavada en las profundidades de la superficie. Su arqueólogo jefe, el Dr. Sora Okoi, hizo un gesto emocionado hacia un cilindro de metal elegante, medio enterrado en la roca. Es de origen humano. Sara explicó, sus ojos oscuros brillando de emoción, precediendo al éxodo por al menos un siglo, una especie de cápsula del tiempo. Creo que el corazón de Amelia se aceleró. ¿Podemos abrirlo? Sara sintió sus dedos bailando sobre la superficie del cilindro con un silbido de aire. Escapando la parte superior, se abrió una proyección holográfica, cobró vida llenando la cámara con una luz azul fantasmal. Un rostro se materializó, una mujer mayor con mechas grises en su cabello oscuro. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de determinación y tristeza. Si estabas viendo esto, el holograma comenzó entonces. La humanidad ha sobrevivido. Soy la doctora Samantha Reeves, científica líder del proyecto Phoenix. Lo que estoy a punto de decirte reescribirá todo lo que sabes sobre nuestra historia y nuestro lugar en la galaxia. Durante la próxima hora, Amelia y su equipo se quedaron transfixiados mientras la Doc Reeves exponía una historia que destrozaba su comprensión del pasado. El Consejo Galáctico, ella explicó, no habían sido los mentores benévolos que habían pretendido ser. Habían temido el potencial de la humanidad, nuestro rápido avance tecnológico y nuestra naturaleza impredecible. El ataque a la Tierra no fue un malentendido ni el acto de una facción rebelde, continuó la doctora Reeves con su voz tensa, con una ira apenas contenida. Fue un exterminio cuidadosamente planeado, aprobado en los niveles más altos del Consejo. Buscaron eliminarnos antes de que pudiéramos desafiar su dominio sobre la galaxia. Amelia sintió que su visión del mundo se desmoronaba. Generaciones de humanos habían vivido y muerto, creyendo que eran los arquitectos de su propia caída, que de alguna manera habían provocado la ira del Consejo al enterarse de que todo había sido una mentira. Pero la doctora Reeves no había terminado. Antes del ataque, un grupo de nosotros nos dimos cuenta de lo que se avecinaba. No podíamos salvar a todos, pero podíamos preservar la esencia del conocimiento y los logros humanos. Esta cápsula contiene un quantum, programado con la suma total de información científica, tecnológica y cultural humana hasta el momento de la destrucción de la Tierra. El holograma hizo un gesto y un pequeño cubo cristalino se levantó del cilindro. Este es Phoenix, la doctora Reeves explicó con él. Puede reconstruir todo lo que perdimos, lo que es más importante. Puede devolver la lucha a aquellos que intentaron destruirnos. Mientras el holograma se desvanecía, la cámara quedó en silencio. Amelia miró fijamente al cubo de aspecto inofensivo, su mente dando vueltas con las implicaciones. Después de un largo momento, se volvió hacia su equipo. Ponga ese ojo en línea, ordenó. Quiero saber todo lo que pueda decirnos en las próximas semanas. Phoenix reveló una riqueza de conocimiento que dejó a los científicos de Nova Era asombrados, más rápido que los motores de luz, mucho más eficientes que cualquier cosa que hubieran improvisado desde el éxodo, armas de energía que podían cortar a través de los escudos más fuertes conocidos, tecnología médica que podría extender la vida humana indefinidamente. Pero fue la información histórica y cultural lo que más golpeó a Amelia. Pasó horas inmersa en los registros, observando la vitalidad y diversidad de la vieja Tierra.
las ciudades en ascenso, la multitud océanos, los bosques frondosos se convirtieron en cenizas por la traición del Consejo 2 meses. Después de la activación de Phoenix Amelia, convocó la reunión del Consejo de Gobierno de Nova. La cámara estaba tensa, llena de los principales científicos, ingenieros y líderes militares de la colonia. Durante generaciones nos hemos escondido. Amelia comenzó con voz firme. A pesar de la gravedad de lo que estaba a punto de proponer, hemos sobrevivido al borde de la galaxia, demasiado asustados para susurrar nuestro propio nombre, pero ahora tenemos que tomar una decisión. Activó una pantalla holográfica que mostraba las maravillas tecnológicas que ya habían comenzado a construir usando el conocimiento de Phoenix. Podemos reconstruir todo lo que perdimos y más. Podemos tomar nuestro lugar. Entre las estrellas nuevamente un consejero mayor. Su rostro delineado por el escepticismo, habló. Se despertó y se arriesgó a llamar la atención del consejo. Casi nos aniquilaron una vez. ¿Qué posibilidades tenemos contra ellos ahora? Los ojos de Amelia brillaron. Nos tomaron por sorpresa la última vez. No tendrán esa ventaja nuevamente más importante. Sabemos la verdad. Ahora el consejo nos teme. Siempre lo han hecho y tenían razón. Hizo una pausa para que sus palabras se asimilaran. El potencial de la humanidad siempre ha sido nuestra mayor fortaleza. Nos adaptamos, innovamos, nos negamos a aceptar limitaciones. Con el conocimiento que Phoenix nos ha dado, no hay nada que no podamos lograr. La Cámara del Consejo estalló en un acalorado debate. Algunos abogaron por la cautela al usar su nuevo conocimiento para construir una vida mejor en Novaterra. Otros tenían los ojos encendidos por la posibilidad de venganza. Impulsaron una acción inmediata. Al final se llegó a un compromiso. Se prepararían en secreto, aumentarían su fuerza y reunirían inteligencia sobre el estado actual de la galaxia. Cuando fuera el momento adecuado, la humanidad surgiría de las sombras no como víctimas o refugiados, sino como una fuerza a tener en cuenta. Durante los próximos 5 años, Novaterra se transformó. Grandes fábricas subterráneas se convirtieron en naves espaciales y armas avanzadas. Las mejores y más brillantes minas se volcaron sobre la base de datos de Phoenix, ampliando los límites de lo posible. Una nueva generación llegó a la mayoría de edad, criada en historias de la gloria de la Tierra y del Consejo. Traición ansiosa por tomar su lugar en las estrellas, Amelia lo lavó todo. Con una mezcla de orgullo y temor, estaban en la cúspide de una nueva era para la humanidad, pero los riesgos eran enormes. Sí, fallaban si el Consejo los descubría demasiado pronto. Todo lo que habían construido podría perderse en un instante en vísperas. De su primera misión cubierta más allá del sistema Novaera, Amelia se paró una vez más en la entrada a la ciudad subterránea. El paisaje árido permaneció inalterado, pero podía sentir la energía vibrando bajo sus pies, el pulso de una civilización renacida. Una elegante nave exploradora se levantó silenciosamente de un hangar oculto. Sus sistemas de sigilo la hacían casi invisible contra el cielo estrellado a bordo. Había una tripulación seleccionada a dedo, encargada de hacer contacto con aliados potenciales y recopilar inteligencia crítica sobre las operaciones del Consejo. Mientras la nave se desvanecía en la oscuridad, Amelia se permitió una pequeña sonrisa. Por 3000 años que la humanidad había soportado, aferrándose a la vida por pura voluntad obstinada. Ahora por fin estaban listos para hacer más que simplemente sobrevivir. Reclamarían su lugar en la galaxia, escribiría antiguos errores y mostraría al Consejo Galáctico exactamente por qué habían tenido razón al temer el potencial de la humanidad. El amanecer de una nueva era había llegado, y esta vez a la humanidad no se le negaría la preparación. La misión clandestina lanzada al final de la primera parte marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad. Durante los siguientes años, la influencia de Nova se extendió silenciosamente por la galaxia como zarcillos de hiedra, invisible pero cada vez más fuerte. El capitán Alexei Volkov estaba de pie en el puente de The Nightshade, la nave furtiva más avanzada de la humanidad. Su rostro curtido se reflejaba en la pantalla de visualización, mientras observaba una enorme estación espacial rotar lentamente contra un fondo de estrellas. Informe de estado, gritó su voz. Gritamente, por años de gritar órdenes en el aire enrarecido de Novaera, su segundo al mando, el teniente Soren. La hija de Amelia respondió con firmeza. Todos los sistemas nominales.
Capitán, nuestro campo de camuflaje se mantiene firme. El Consejo Galáctico no tiene idea de que estamos aquí. Alexi asintió con una sonrisa sombría tirando de sus labios. Vamos a mantenerlo de esa manera. Empecemos la recolección de datos. El Nightshade había estado siguiendo este puesto avanzado del Consejo durante semanas, reuniendo inteligencia sobre los movimientos de las naves, protocolos de comunicación y sistemas de defensa. Era un trabajo arriesgado, un movimiento en falso. Podría exponer el regreso de la humanidad antes de que estuvieran listos. Pero la información que recolectaron fue invaluable en Nova Era. Amelia Chin estudió los últimos informes de sus agentes encubiertos esparcidos por todo el espacio del Consejo. La imagen que pintaron era alentadora y aleccionadora. El control del poder del Consejo Galáctico se había debilitado a lo largo de los milenios. La corrupción y la complacencia se habían instalado y muchas especies miembros se irritaban bajo su gobierno, pero su poderío militar seguía siendo formidable, y el recuerdo de la naturaleza salvaje de la humanidad todavía se usaba para justificar su control de mano de hierro. Las reflexiones de Amelia fueron interrumpidas por un golpe en la puerta de su oficina. La doctora Sara Okoye entró en su rostro iluminado por la emoción. Lo hemos logrado, anunció sin aliento el arqueólogo. Hemos hecho contacto con él. Arquero, los ojos de Amelia se abrieron. Los Aruri eran una especie mencionada en los registros históricos de Phoenix, una raza de brillantes ingenieros que habían estado a punto de unirse a la comunidad galáctica cuando la humanidad cayó. El Consejo aparentemente los había subyugado poco después temiendo su destreza tecnológica. ¿Estás segura?, preguntó Amelia, inclinándose hacia adelante con atención. Sara asintió positivamente. Uno de nuestros agentes de Deep Cover logró establecer comunicación con una célula de resistencia de Arer. Están ansiosos por reunirse con nosotros. Este era el avance que habían estado esperando. Si pudieran forjar una alianza con el arquero, aumentaría drásticamente sus posibilidades contra el Consejo. Establezcan una reunión segura, ordenó Amelia. Quiero a nuestros mejores diplomáticos en esto. Mientras comenzaban los preparativos para la reunión de arqueros, actividad en Novaterra alcanzó un punto álgido en los cavernosos astilleros subterráneos. Se estaban dando los toques finales a la nueva nave insignia de la humanidad, la Némesis. El ingeniero jefe Raj Patel se paró frente a la enorme nave. Sus ojos oscuros brillaban con orgullo. La Némesis representaba el pináculo de la ingeniería humana, incorporando tecnologías que ni siquiera el Consejo podía igualar. «Es una belleza, ¿no es así?», dijo una voz detrás de él. Raj se giró para ver. La almirante Helen Vega, la recién nombrada comandante de la creciente flota de la humanidad. El rostro curtido de la almirante mostraba las cicatrices de innumerables accidentes de entrenamiento y situaciones de riesgo durante los primeros años de Nova. Raj estuvo de acuerdo en que esos bastardos del Consejo no sabrán qué los golpeó. La expresión de Helena se endureció. Esperemos que no llegue a eso, al menos todavía no. Necesitamos elegir nuestro momento con cuidado. Raj asintió con seriedad a pesar de todos sus avances tecnológicos. La humanidad todavía estaba ampliamente superada en número. Necesitarían todas las ventajas que pudieran obtener semanas después en un sistema estelar anodino lejos de ambos consejos. Espacio. En Novaterra tuvo lugar una reunión histórica. Amelia Chen estaba de pie en la sala de conferencias de una nave diplomática especialmente equipada frente a una delegación de Arur. Los alienígenas tenían una apariencia vagamente insectoide con exoesqueleto iridiscente y ojos multifacéticos. Pero fue la inteligencia que ardía en esos ojos lo que golpeó a Amelia con más fuerza. Habíamos pensado que su especie se había extinguido. El líder Aruri dijo que su traductor traducía sus chasquidos y chirridos a un inglés fluido para encontrarte no solo vivo sino prosperándonos. Da esperanza. Amelia inclinó la cabeza respetuosamente. Hemos soportado mucho como tú. El Consejo ha hecho daño a nuestros dos pueblos juntos. Tenemos la oportunidad de arreglar las cosas. Lo que siguió fueron días de intensa negociación e intercambio de información. La experiencia técnica de Archer encajó perfectamente con el espíritu innovador de la humanidad. Juntos comenzaron a sentar las bases para una coalición que pudiera desafiar el dominio del Consejo cuando la reunión llegó a su fin.
El líder de Arer apuntó a Amelia con los 4 ojos. Difundiremos la palabra a otros subyugados. Especie dijo, no estás solo en tu deseo de justicia. Cuando llegue el momento de atacar tendrás aliados. Amelia sintió que se le quitaba un peso de los hombros por primera vez desde que descubrieron la verdad sobre su historia. El camino a seguir parecía claro. En Novaterra el ritmo de los preparativos aumentó exponencialmente. Los astilleros trabajaban las 24 horas del día produciendo naves de guerra y se realizaban simulacros de entrenamiento de exploración, preparando constantemente a una nueva generación de humanos para las realidades del combate espacial. En un búnker seguro en las profundidades de la superficie, un equipo de científicos e ingenieros se apiñaban alrededor de una pantalla holográfica brillante. Elina Rossi, jefa de investigación de armas avanzadas, señaló una esfera pulsante de energía. La bomba de gravitones explicó a los reunidos. Líderes militares capaces de crear singularidades localizadas puede destrozar una nave capital sin dañar las estructuras cercanas. El almirante Veo silbó. Bajo. Eso nos dará una gran ventaja en el combate de nave a nave. Pero ¿qué pasa con las defensas planetarias? Los ojos de Elina captaron que también estamos trabajando en algo para eso. Un dispositivo que puede alterar el campo magnético de un planeta dejándolo vulnerable a la radiación solar correctamente implementado, podríamos forzar una evacuación sin disparar un tiro. El almirante asintió con aprobación. Pero Amelia, parada al fondo de la sala, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Las armas que estaban creando eran aterradoramente poderosas. No pudo evitar preguntarse si estaban en peligro de convertirse en los mismos monstruos que el Consejo siempre había temido que fueran. Como si, sintiendo su disqui, el capitán Bob apareció a su lado. Pensamientos perturbados, director. Amelia al lado, estamos acumulando tanto poder, Alexe. El potencial de devastación es abrumador. El capitán Canoso colocó una mano reconfortante en su hombro. El poder no es bueno ni malo, Amelia. Es cómo elegimos usarlo. Lo que importa, no buscamos una venganza ciega, estamos luchando por la justicia, por nuestro derecho a existir. Amelia asintió sacando fuerza de sus palabras. Habían llegado demasiado lejos para vacilar. Ahora, en los meses siguientes, los preparativos de la humanidad alcanzaron su cenit. Pero una vasta armada de naves de guerra avanzada se reunió en secreto, tripulada por hombres y mujeres que nunca habían visto la Tierra, pero ardían con el deseo de vengarla. Espías y diplomáticos, una compleja red de alianzas e informantes en todo el espacio del Consejo de pie en la cubierta de observación del Némesis. Amelia observó cómo las naves finales tomaron sus lugares en formación. La flota combinada de la humanidad y sus nuevos aliados fue una vista inspiradora. La almirante Vega se unió a ella resplandeciente en su uniforme de gala. Sus órdenes, la directora. Amelia respiró, profundamente sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. 3000 años de exilio, de esconderse, de apenas sobrevivir. Todo se redujo a este momento. Comienza la Operación Phoenix, dijo con voz firme y resuelta. Es hora de recordarle a la galaxia que la humanidad es una fuerza a tener en cuenta. Mientras la flota activaba sus motores, FTL, desapareciendo en una deslumbrante variedad de luz AIA, envió una oración silenciosa a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. Estaban a punto de cambiar el curso de la historia galáctica. Ella solo esperaba que estuvieran listos para cualquier desafío que se avecinara. El primer ataque contra el Consejo Galáctico estaba a punto de comenzar, y la galaxia nunca sería la misma. Primer triciclo, el Némesis se lanzó. Fuera del FTL, en las afueras del Nexus Centauri, un centro masivo de actividad del Consejo Galáctico, cientos de naves pululaban alrededor de un espacio en expansión estación. Su reluciente espiral se extendía por kilómetros en todas direcciones. Este era el centro neurálgico de las operaciones del Consejo en este sector, un símbolo de su poder y alcance, y la humanidad estaba a punto de derribarlo. La almirante Elina Vega estaba de pie en el puente del Némesis. Su rostro curtido tenía una determinación sombría. Todas las naves se reportan. Ella ordenó una por una a los capitanes de la
Flota humana y sus aliados alienígenas señalaron su preparación las naves de guerra Arur. Con sus distintivas jales cristalinas tomaron posiciones de flanqueo un contingente de cruceros Malak, sus naves de aspecto orgánico pulsando con luminiscencia Vol formaron la retaguardia. El director Chen Helena dijo volviéndose hacia Amelia. La flota está en posición, esperamos su comando. Amelia asintió con la garganta apretada. Este era el momento en el que habían pasado años preparándose para que no hubiera vuelta atrás después de que comenzara esta operación. Fénix dijo con voz firme, a pesar de la gravedad de la orden, la flota humana avanzó con sus sistemas de sigilo avanzados, manteniéndolos invisibles a los sensores del Consejo hasta el último momento posible cuando finalmente dejaron caer sus capas. Fue como un tsunami que se estrellara contra una costa desprevenida, completamente desprevenida. Las naves del Consejo se apresuraron a responder, pero fueron demasiado lentas, demasiado complacientes. Después de milenios de gobierno indiscutido, Némesis lideró la carga, sus armas de gravitones destrozando naves enemigas, con una eficiencia aterradora en el Centauri Nexus mismo. Las alarmas sonaron cuando el comandante de la estación, el alto consejero, Sixa, miró con incredulidad las pantallas tácticas imposible. El alienígena Aven chilló sus plumas erizadas de agitación. Los humanos fueron exterminados. Hace miles de años, ayuda temblando señaló una nueva alerta que parpadeaba en la pantalla. Señor, estamos siendo llamados por la nave líder. Zigzag dudó y luego asintió un momento. Más tarde, el rostro de Amelia Chen llenó la pantalla principal. El alto consejero sintió que un escalofrío lo recorría ante la fría determinación en sus ojos. Esta es la directora Amelia Chen del Frente de Restauración Humana. Anunció que su voz sonaba con autoridad durante 3000 años. Su Consejo Galáctico ha perpetrado una mentira. Intentan aniquilarnos para borrarnos de la historia, pero la humanidad resistió y ahora hemos regresado para reclamar nuestro lugar legítimo entre las estrellas. Zigzag encontró su voz indignada, anulando su miedo. Ustedes, salvajes, este ataque no provocado solo demuestra por qué el Consejo tenía razón. Amelia lo interrumpió. No provocada fue la destrucción de la Tierra. No provocadas fueron los miles de millones de vidas inocentes que extinguieron. Un acto justificado. Sus ojos se entrecerraron. No estamos aquí para vengarnos, consejero. Estamos aquí para la justicia y para asegurarnos de que lo que nos pasó a nosotros nunca vuelva a pasarle a otra especie. Mientras hablaba, la batalla se desató a su alrededor. Las naves humanas se movieron con una precisión y coordinación que dejó a las fuerzas del Consejo tambaleando las naves de arqueros, enjambres desatados de drones autónomos, abrumando las defensas de puntos enemigos. Los cruceros Melak proyectaron campos de energía masivos, absorbiendo el fuego entrante y redirigiéndolo de vuelta a sus atacantes. En el puente de The Nightshade, el capitán Alexei Volkov se permitió una sonrisa sombría cuando otro destructor del Consejo sucumbió al asalto de su nave. «Eso es para la Tierra», murmuró viendo cómo la nave enemiga se desmoronaba, pero incluso cuando la marea de la batalla cambió decisivamente a favor de la humanidad, Amelia sintió una preocupación terrible. Esto era casi demasiado fácil. La respuesta del Consejo parecía descoordinada, como si estuvieran luchando con un brazo atado a la espalda. Sus sospechas se confirmaron cuando la teniente Sora Chen gritó desde su estación director: «Estamos detectando una masiva acumulación de energía en el núcleo de la estación». Creo que ahí nunca llegó a terminar su oración en un destello de luz cegador. El Nexus Centauri explotó, llevándose consigo la mayoría de las naves restantes del Consejo y una parte significativa de la flota humana. Amelia fue arrojada al cubierta mientras el Némesis se balanceaba por la onda expansiva. Las alarmas sonaron y por un momento el caos llovió sobre el puente mientras ella se ponía de pie. El almirante Vega ya estaba gritando órdenes, reorganizando sus maltrechas fuerzas. Informe de estado. Amelia exigió limpiarse la sangre de un corte en la frente. El rostro de Helena estaba sombrío. Mientras inspeccionaba el daño que hemos perdido, casi un tercio de nuestra flota, director El Archari también sufrió grandes pérdidas, pero sus ojos brillaban con una mezcla de asombro e incredulidad. Lo hemos logrado.
El Centauri Nexus se ha ido junto con la mayor parte del liderazgo del Consejo en este sector. Amelia asintió con la cabeza. Su mente corría. La voluntad del Consejo de sacrificar a su propia gente para destruir un activo tan valioso, en lugar de dejar que cayera en manos enemigas. Esto decía mucho sobre su desesperación y su crueldad. «Envíen naves de recuperación», ordenó. «Quiero que analicen cada pieza de escombros y consíganme un canal seguro para Nova Era. El Consejo acaba de mostrar su mano. Necesitamos acelerar nuestros planes mientras la flota humana se reagrupa, atendiendo a sus heridos y rescatando lo que pudieron del campo de batalla». Las noticias de la destrucción del Centauri Nexus se extendieron por la galaxia a velocidades FTL en 1000 mundos. Las especies oprimidas miraron a las estrellas con una esperanza renovada. La humanidad que se creía extinta durante mucho tiempo había regresado y habían ensangrentado la nariz del poderoso Consejo Galáctico en las cámaras centrales del Consejo en su trono. Mundo de acción. El caos reinaba. Los delegados de 100 especies discutían y acusaban. Sus voces se elevaban hasta un crescendo defensivo en el centro de todo. Consejero Supremo de Vexia. Un ser de energía pura contenido dentro de un cuerpo. Mecánico ornamentado llamó al orden. Se suponía que los humanos se habían ido. Rogrur, el representante de una raza guerrera del núcleo galáctico. ¿Cómo pudieron haber regresado con tanta fuerza y aliarse con los Areri y Malak nada menos? Los ojos robóticos de Vexa Lía brillaron con furia apenas contenida. Parece que entonó su voz sintetizada atravesando la guarida, que el fracaso de nuestro predecesor para asegurar la completa extinción de la humanidad ha regresado para atormentarnos. Pero no se equivoquen, esto no cambia nada. La humanidad sigue siendo una amenaza para la estabilidad galáctica. Deben ser eliminadas sin importar el costo. Un murmullo de acuerdo recorrió la cámara, pero Vex Alia notó que varios delegados se movían incómodos. Las semillas de la duda habían sido plantadas. Si el Consejo hubiera mintió sobre la extinción de la humanidad, ¿qué otros secretos guardaban mientras la reunión se levantaba? Vexia se retiró a sus aposentos privados, activó un canal de comunicación fuertemente encriptado y apareció una imagen holográfica de una figura encapuchada. «Los humanos han hecho su movimiento», Vexia informó antes de lo que anticipamos y con más fuerza la figura encapuchada asintió lentamente. «Entonces debemos acelerar nuestros propios planes. Activar el protocolo Omega. Es hora de recordarle a la galaxia». ¿Por qué el Consejo ha gobernado durante tanto tiempo? Cuando terminó la transmisión Vexia sintió una mezcla de anticipación y pavor. El protocolo Omega era el arma definitiva del Consejo desarrollada en secreto. Durante milenios, su activación cambiaría la cara de la galaxia para siempre, pero los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas y si había algo que el regreso de la humanidad había dejado en claro era que estos eran tiempos desesperados de hecho. De regreso en el Némesis, mientras la flota cojeaba hacia un sistema amigo para reparaciones, Amelia Chen estaba sola en sus aposentos. Miró una imagen holográfica de la Tierra. La hermosa canica azul perdió para siempre para ellos su victoria en el Centauri Nexus había sido costoso, pero era solo el comienzo. La verdadera guerra estaba recién comenzando, y Amelia no podía quitarse de encima la sensación de que lo peor estaba por venir. La agitación galáctica en las semanas posteriores a la destrucción del Centauri Nexus, la galaxia estalló en caos, las noticias del regreso de la humanidad y su victoria decisiva contra el Consejo Galáctico se extendieron como un reguero de pólvora, encendiendo resentimientos y rebeliones latentes desde hace mucho tiempo en incontables mundos en el planeta Nova Era, ahora revelado como la fortaleza oculta de la humanidad. Amelia Chen se paró frente a un mapa holográfico de la galaxia, observando cómo sectores enteros ardían en rojo, con informes de conflictos inundados de su red de aliados y espías. El colectivo Prian había derrocado a sus supervisores designados por el Consejo, el Imperio Quinor había declarado su independencia, los cibernéticos Sin estaban desmantelando sistemáticamente los relés de comunicaciones del Consejo en toda su región. Está sucediendo más rápido de lo que anticipamos.
La almirante Elina Vega observó, su voz una mezcla de asombro y preocupación. Amelia asintió con la cabeza, el ceño fruncido demasiado rápido. Estamos perdiendo el control de la narrativa si no tenemos cuidado. Esto podría derivar en una anarquía total como para subrayar. Su punto, un mensaje urgente apareció en la pantalla. El corazón de Amelia se hundió. Mientras lo leía, el mundo natal de los Arer está bajo ataque. Parece que el Consejo está dando un ejemplo a nuestros aliados. Los ojos de Helena se endurecieron. No podemos dejarlos solos. No después de lo que arriesgan por nosotros acordado preparar la flota, vamos a mostrar la galaxia que la humanidad protege a sus amigos mientras la armada humana se prepara para su segundo gran enfrentamiento. Otras fuerzas se movían en las sombras en una docena de mundos. Las instalaciones secretas del Consejo zumbiban con una actividad siniestra mientras el protocolo Omega se ponía en marcha en el sistema Archari, una furia de batalla feroz. Los alienígenas insectoides lucharon valientemente. Su tecnología avanzada les permitía defenderse contra las fuerzas numéricamente superiores del Consejo, pero era una batalla perdida hasta que el cielo se iluminó. Con la llegada de la flota humana, el Némesis lideró la carga, su forma elegante, atravesando enjambres de casas del Consejo, el capitán Alexei Bulka. Al mando de The Nightshade, orquestó una serie de maniobras audaces que dejaron a la flota enemiga en 1900 por desorden, pero fue la más reciente incorporación al arsenal de la humanidad, la que cambió el rumbo. El Prometeo, una enorme nave de transporte, arrojaba enjambres de drones automatizados. Estas máquinas impulsadas, cada una, más grande que un puño humano, abrumaron las defensas del Consejo con gran cantidad y adaptabilidad, mientras el último Dreadnought del Consejo cayó ante el asalto combinado de humanos Aru. Los vítores estallaron en toda la flota, pero la celebración duró poco. La directora Chen, una oficial de comunicaciones, gritó con su voz tensa por la urgencia. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria. Es de la Tierra. Un silencio atónito cayó sobre el puente del Némesis. Amelia sintió su corazón. SK un latido. Eso es imposible, susurró, pero cuando la transmisión se resolvió en una imagen clara, se encontró mirando el inconfundible orbe azul verdoso del mundo natal perdido de la humanidad. La imagen se amplió y reveló un paisaje que era a la vez familiar y extraño. Grandes ciudades surgieron de las llanuras y costas. Su arquitectura era una extraña fusión del pasado de la Tierra y un futuro inimaginable. Y en los cielos, sobre estructuras masivas colgaban en una órbita baja, ascensores orbitales, hábitats espaciales y astilleros en una escala que empequeñecía todo lo que la humanidad había construido en el exilio. Una figura apareció en primer plano, humanoide pero claramente no humana. Su piel brillaba con un brillo opalescente y sus ojos eran multif, visitó como un insecto. «Saludos, niños perdidos de la Tierra», dijo el frijol. Su voz resonó con una madera de otro mundo. «Soy Tab, custodio de Terara. Hemos esperado mucho tú. ¿Regreso?» Amelia luchó por encontrar su voz. «No entiendo. La Tierra fue destruida, la vimos arder, su expresión era ilegible, lo que viste fue una ilusión, un acto final de engaño por parte del Consejo Galáctico. No pudieron obligarse a destruir un mundo tan vibrante, así que en su lugar lo sellaron. Oculto del resto de la galaxia por tecnología avanzada, el alienígena continuó, explicando cómo una facción dentro del Consejo había estado en desacuerdo con la decisión de eliminar a la humanidad, habían usado su influencia para preservar la Tierra terraformándola, para que volviera a estar saludable durante milenios y sembrándola con vida híbrida, una fusión de la biosfera de la Tierra y especies alienígenas cuidadosamente seleccionadas. Pero, ¿por qué Amelia? Exigió con su mente dando vueltas. ¿Por qué mantener este secreto durante tanto tiempo para protegerte, ex? Respondió: para darle a la humanidad una oportunidad de crecer, para evolucionar. Desde la influencia del Consejo. Siempre quisimos que regresaras a casa, pero no así, no en medio de una guerra civil galáctica. Mientras Shaver hablaba, Amelia sintió una creciente sensación de inquietud. Esto cambió todo. La certeza moral que había impulsado su causa, la creencia de que estaban vengando un mundo asesinado, de repente se sintió vacía,
Pero antes de que pudiera procesar completamente esto, las alarmas de revelación sonaron en toda la nave, múltiples contactos acercándose a velocidades FTL, gritó el oficial táctico. Es una flota del Consejo, la más grande que hemos. ¿Alguna vez has visto a Amelia regresar a la crisis actual? Estaciones de batalla. Todas las naves. Prepárense para atacar mientras la flota humana se mueve para defender el mundo natal de los Arur una vez más. Un nuevo jugador entró al campo desde la superficie del planeta masivos. Cañones de diseño claramente alienígena comenzaron a encenderse custodio. Shaver Amelia gritó. Esperando que la transmisión todavía estuviera activa, podríamos necesitar algo de ayuda, Aquilos. Ojos multifacéticos de los alienígenas parecían brillar, por supuesto, director Chenes. Hora de que paguemos nuestra deuda con la humanidad activando la red de defensa terrestre. Ahora, rayos de energía abrasadora salieron de los cañones planetarios tomando por sorpresa a la flota del Consejo que se acercaba a las naves. Comenzaron a caer de la formación, sus cascos perforados por armas, más allá incluso de la comprensión del Consejo, mientras la batalla se desataba. Amelia no pudo evitar sentir que se habían topado con algo mucho más grande que su búsqueda de venganza. La galaxia estaba cambiando ante sus ojos alianzas, cambiando secretos antiguos, saliendo a la luz. Y en el centro de todo estaba la humanidad. Ya no eran víctimas de la historia, sino sus arquitectos. La guerra que habían iniciado se estaba volviendo más allá de su control, remodelando la estructura misma de la sociedad galáctica, mientras observaba cómo la flota del Consejo se desmoronaba bajo el asalto combinado de armas humanas y terrestres. Amelia Chin sabía que el verdadero desafío recién comenzaba. Habían querido justicia, pero ahora enfrentaban la tarea monumental de construir un nuevo orden galáctico. De las cenizas del viejo, las próximas horas determinarían el destino no solo de la humanidad, sino de innumerables especies en las estrellas y en algún lugar allá afuera. El protocolo Omega todavía estaba funcionando. Una amenaza desconocida se cernía sobre todo por lo que habían luchado. Amelia respiró hondo y se preparó para los desafíos que se avecinaban. Todas las naves, en formación, ella ordenó. Aún no hemos terminado ni por asomo. La batalla por el futuro de la galaxia estaba entrando en su fase decisiva final, y la humanidad contra todo pronóstico estaba liderando la carga. La confrontación final, la revelación de la supervivencia de la Tierra y el surgimiento de la red de defensa terrestre habían cambiado el equilibrio de poder dramáticamente a medida que las noticias se extendían por la galaxia. Cada vez más especies se separó del control del Consejo Galáctico y se unió a la Alianza Humana Le, pero el Consejo estaba lejos de ser derrotado. La consejera suprema Vexia había desvelado todo el poder de sus fuerzas leales restantes, decididas a aplastar la rebelión de una vez por todas, y cerniéndose, sobre todo, estaba el espectro del misterioso protocolo Omega. Su verdadera naturaleza aún se desconoce. A bordo del Némesis, Amelia Chen convocó un consejo de guerra de emergencia. Los hologramas cobraron vida alrededor de la mesa, mostrando las caras de sus aliados clave, el ingeniero jefe Sherks Malak, la reina Salara y el enigmático custodio X. El consejo está concentrando sus fuerzas para un empujón final. Amelia comenzó a hablar con voz grave. Nuestra inteligencia sugiere que se están reuniendo en el Axim Nexus, su última fortaleza importante. Los ojos multifacéticos de X brillaron. Hemos detectado firmas de energía inusuales que emanan del Nexus. Es posible que esto esté relacionado con el protocolo OMA del que nos has advertido. Sirx parpadeó nerviosamente. Sea lo que sea, no podemos dejar que lo activen. El destino de la galaxia pende de un hilo, Amelia. Asintió con la cabeza, con la mandíbula apretada con determinación. Estuvo de acuerdo en que tenemos que terminar esto aquí y ahora. Pero necesitaremos todas las naves, todos los aliados que podamos reunir mientras los demás expresaban su acuerdo. La almirante Helen Vega dio un paso adelante activando un plan de batalla holográfico. Hemos ideado un asalto de 3 frentes. Explicó que las bionaves Malak liderarán la vanguardia usando sus habilidades regenerativas para absorber las defensas iniciales, el Arer y nuestras fuerzas humanas.
seguirán abriendo un agujero a través de sus líneas, mientras tanto un sigilo el equipo, liderado por el capitán Volkov en The Nightshade, se infiltrará en el Nexus. Los tentáculos de la reina. Salar se enrojecen de anticipación. Mis hijos están listos para sacrificarse por el bien mayor. Oscureceremos los cielos con nuestros números. Mientras se resolvían los detalles finales, Amelia sintió el peso de la historia presionando sobre sus hombros. Esta batalla determinaría el curso de la civilización galáctica para los milenios venideros. No habría segundas oportunidades. Horas después, la flota combinada de la Alianza abandonó FTL en las afueras del sistema de acción. El Nexus se alzaba ante ellos. Una estructura masiva que empequeñecía incluso al Nexus centenario que habían destruido semanas antes. A su alrededor estaba la mayor concentración de naves del Consejo jamás reunidas. Todas las naves. Formaciones de batalla. La voz del almirante Vega resonó a través de las comunicaciones. Que la fortuna favorezca a los valientes. Con eso comenzó la batalla final por la galaxia. Las naves Malak avanzaron, sus pasillos orgánicos absorbiendo el fuego castigador de las defensas del Consejo a su paso. Los drones pululaban por millones, los abrumadores sistemas de defensa de Point y despejando el camino para los buques de guerra humanos más pesados en el puente del Némesis. Amelia observó cómo se desarrollaba la batalla con una mezcla de asombro y horror. La escala de destrucción no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Escuadrones enteros desaparecieron, en un abrir y cerrar de ojos, vaporizados por armas ópticas o destrozados por fuerzas gravitacionales. El equipo Nightshade se fue. Un oficial de comunicaciones informó que habían violado las defensas externas del Nexus. Amelia asintió con tristeza. Todo ahora dependía de Alexei, y su equipo tenían que desactivar el protocolo Omega antes de que pudiera activarse dentro del Nexus. Acum. El capitán Bob guió a su equipo de ataque a través de pasillos tortuosos, luchando contra escuadrones de guardias de élite. Del Consejo, cuanto más avanzaban, más extraño se volvía su entorno. La arquitectura cambiaba, volviéndose más orgánica, casi viva. «No me gusta esto», murmuró Sarchin su rifle. Barriendo las sombras, es como si la estación nos estuviera mirando. Alexei compartió su inquietud, pero siguió adelante. Tenían una misión que completar. Finalmente llegaron a la cámara central. Lo que encontraron fue su desafiante explicación. Una enorme pulsación de energía colgaba suspendida en el centro de la habitación, zarcillos de luz que se extendían para conectarse con la misma estructura de la estación, y ante ella se encontraba la consejera suprema de Velia, su cuerpo mecánico interactuando directamente con los sistemas Nexus. «Llegaste demasiado tarde», anunció su voz sintetizada haciendo eco ominosamente. «El protocolo Omega ya está activo. He aquí el verdadero poder del Consejo». El orbe pulsó y la realidad misma pareció deformarse afuera en el espacio alrededor del Nexus. Enormes grietas comenzaron a abrirse en la estructura del espacio-tiempo. En el Némesis, las alarmas sonaron. Mientras los sensores se volvían locos, la directora Elena gritó: «Estamos detectando anomalías gravitacionales masivas. Es como si estuvieran tratando de reescribir las leyes de la física misma». La sangre de Amelia se heló cuando se dio cuenta de la verdadera naturaleza del protocolo OMA. No era un arma en el sentido convencional. Era un intento de remodelar la realidad misma para reescribir la historia a favor del Consejo. De regreso en el centro cámara, Alexei y su equipo abrieron fuego contra Vexia, pero sus armas no tuvieron efecto. La consejera suprema rió su forma, comenzando a fusionarse con el orbe de energía. «No puedes detener lo inevitable», proclamó el Consejo. «Ha guiado la galaxia por eones. No seremos deshechos por primitivos advenedizos». Pero incluso mientras hablaba, un nuevo press se dio a conocer, la voz del custodio. «Aver» resonó a través de la cámara, transmitida de alguna manera a través de las mismas paredes del Nexus. «Olvidas Vexia, los
terrestres en tono que nosotros también hemos tenido milenios para prepararnos. De repente el orbe de energía parpadeó, su ritmo pulsante interrumpido. Vexia gritó en furia y incredulidad. ¿Qué has hecho? La voz de Tverk estaba tranquila, casi triste. Construimos fallas en la base misma de esta tecnología, sabiendo que un día podría ser utilizada con propósitos malvados. No puedes reescribir una historia que no entiendes completamente. Mientras el custodio hablaba, el protocolo Omega comenzó a desestabilizar las grietas en el espacio. Comenzaron a colapsar sobre sí mismas y el Nexus se estremeció violentamente. La voz de Alexi Amelia crepitó en el comunicador. Tienes que salir de ahí ahora, toda la estación se está desmoronando. El capitán Bob no necesitó que le dijeran 2 veces que retrocedieran, ordenó a su equipo que se apresuraran a atravesar el Nexus en desintegración, perseguido por los aullidos de un Vilia enloquecido. La batalla afuera alcanzó su clímax con el protocolo Omega neutralizando a las naves del Consejo restantes. Se vieron superadas y superadas una por una. Comenzaron a rendirse o huir. El Akam Mexus mismo, el último bastión del viejo orden, implosionó en una espectacular liberación de energía que iluminó la mitad del sector en las secuelas, mientras la flota de la Alianza se reagrupó y comenzó las operaciones de rescate. Amelia Chen se paró en la cubierta de observación del Némesis, mirando las estrellas que habían ganado, pero a un costo terrible. Miles de millones habían muerto en esta guerra. Mundos enteros han sido asustados por el conflicto. La almirante Vega Joyner, luciendo igualmente cansada pero decidida. ¿Qué pasa ahora? ¿Director?, preguntó suavemente Amelia. Respiró profundamente. Ahora viene la parte difícil. Luchamos por la justicia, por el derecho de todas las especies a determinar su propio destino. No podemos simplemente reemplazar un imperio por otro. Se giró para mirar a su viejo amigo. Sus ojos brillaban con un propósito renovado. Ayudará a establecer una nueva federación galáctica, una basada en el respeto mutuo y la cooperación, no en la dominación. Y luego nos vamos a casa como si sus palabras lo hubieran convocado. Un holograma de la Tierra apareció ante ellos, hermosa y azul e imposiblemente acogedora. No será fácil. Elena advirtió que hemos cambiado, la Tierra ha cambiado. Amelia asintió con una pequeña sonrisa en sus labios. Nada que valga la pena hacer nunca lo es, pero eso es lo que la humanidad hace mejor. ¿No es así? Nos adaptamos, superamos, construimos algo mejor, de las cenizas, de lo antiguo. Mientras Némesis fijaba un rumbo hacia la Tierra, Amelia Chen sintió una profunda sensación de realización. Habían vengado su pasado y asegurado su futuro. Ahora, por fin, la humanidad podía ocupar su lugar entre las estrellas, no como conquistadores o víctimas, sino como arquitectos de un mañana más brillante. La guerra había terminado. El verdadero trabajo de construir una nueva civilización galáctica apenas comenzaba y sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, la humanidad los enfrentaría junta, más fuerte y más sabia por todo lo que habían soportado a medida que la Tierra se hacía más grande en la pantalla de visualización. Amelia susurró una promesa para sí misma y para todos aquellos que habían sacrificado tanto para llegar a este momento. Estamos en casa y esta vez estamos aquí para quedarnos.